capítulo número 11, por favor. Romanos, capítulo número 11, versículo 25. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos desarrollando este versículo, principalmente el versículo 25, que habla de la restauración de Israel. Ya hemos hablado del propósito de este endurecimiento en parte de Israel. Tenía un propósito soberano, ¿cuál era? La entrada a esta esfera de salvación de nosotros los gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo en los versículos preliminares presenta todo este argumento desde del capítulo 11, ¿cierto? El versículo 1 está hablando precisamente de ello. Un Israel que, a pesar de su dureza, a pesar de haber tropezado, a pesar de tener un espíritu de estupor, de estar en un estado de defección y de exclusión, ¿se acuerda? Esas palabras que aparecían, no ha sido desechado para condenación, sino que es parte del plan de Dios, que incluía también a las naciones, al resto de las gentes o gentiles. Y ahí entramos nosotros, los que no somos judíos. Pero después que esto ocurra, después que haya terminado este tiempo de los gentiles, aquí mismo lo acabamos de leer de una manera pero escueta, pero clarísima, ¿cierto? Luego todo Israel será salvo. Ya vamos a llegar a ese pasaje que significa todo Israel será salvo. No cabe duda que Israel tiene promesas vigentes de parte de Dios, promesas pendientes, vigentes pero pendientes, y que Dios va a cumplir con su pueblo. Porque hay un principio, Dios promete y cumple. Ahora nosotros vamos viendo que, me acordaba de la última parte que estuvimos viendo en la parábola de los dos olivos, ¿se acuerda? En que el Señor ha disciplinado a este pueblo. Entonces también le hace un llamado a los gentiles, en este caso de la iglesia de Roma, así como no perdonó a su pueblo, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí no está hablando de condenación, no está hablando de que uno es salvo y después puede dejar de serlo, como algunos interpretan, no. El hilo conductor es que siendo Israel su pueblo escogido, siendo Israel el primogénito, ¿cierto? El hijo de Dios, porque le llama hijo a Israel, aún así fue disciplinado y duramente disciplinado. Por eso que es importante considerar siempre volverse al Señor, no endurecer el corazón, sino que pedir perdón, porque el Señor tiene suficiente gracia para perdonarnos. Pero cuando eso no ocurre, en Israel no ocurrió, ¿cierto? Lo vemos en el plano humano, en la perspectiva humana, recibió esta dura reprensión de parte de nuestro Dios, porque Él como Padre al que ama, disciplina. Entonces, no quiere decir que Israel en esta dura disciplina, en este concepto de que no lo perdonó, no significa que perdió la salvación Israel, sino que va cumpliéndose estos planes que son parte del decreto supremo de nuestro Señor. Nosotros nunca debemos ignorar, hermanos, que el plan de salvación proviene desde la eternidad. El Señor nunca ha necesitado un plan B, Él nunca se ha equivocado ni se equivocará nunca. Entonces lo que ocurre en Génesis cuando fracasa el hombre cae en pecado, eso nunca estuvo fuera del alcance de Dios, sino que fue parte de la manifestación en el plano temporal del plan soberano de Dios. El llamado de Israel, el pacto condicional, voy a decir pacto condicional directamente de Dios con Moisés, ¿cierto? A través de la ley, a través de una serie de mandamientos y de cumplimientos que debían llevarse a cabo. Dios no estaba apostando a este pueblo a ver si cumplía o no, Él sabía que no podía cumplir. Lo que estaba manifestando era su plan soberano, porque ningún hombre puede ser salvo por la ley. La ley no es para salvarnos, es para condenarnos. Pero no dejarnos en la condenación, sino que llevarnos, cual tutor, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, cual instructor, llevarnos a aquel que nos puede redimir de la condenación de la ley. De modo que la ley no es mala, sino que es buena, porque nos muestra el pecado y con ello la necesidad de un Salvador.
¿Y qué Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que pueda satisfacer las demandas de la ley de Dios, sino su propio Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo esa breve introducción, vamos nuevamente a analizar esto para seguir avanzando. Ya lo comentamos, el apóstol Pablo le dice a los romanos en el versículo 25 que no quiere que ignoremos este misterio. Nunca el Señor ha querido que nosotros quedemos en la ignorancia, porque lo leíamos la semana pasada, Oseas, ¿no es cierto? Capítulo número, no sé si lo apuntó por ahí, el profeta Oseas decía, porque mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Capítulo 4 de Oseas, es decir, Dios quiere que nosotros estemos instruidos, pero esa instrucción, ese cúmulo de conocimiento no puede estar desprendido de la gracia. Porque la gracia, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos regula, por decirlo así. Porque el conocimiento solo envanece, ¿cierto? Pero el Señor quiere que crezcamos, como lo dice tan claramente el apóstol Pedro, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El conocimiento sin gracia envanece, pero la gracia sin conocimiento nos hace niños fluctuantes. No tenemos el conocimiento debido para enfrentar el error y enfrentar lo que significa este mundo, las vicisitudes de la vida. Mire, me acordé de un pasaje que se lo quiero citar. Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué le parece el pasaje ese? Muy, muy hermoso. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Es decir, el conocimiento meramente envanece al hombre. Pero la gracia y el conocimiento nos hace crecer y nos mantiene bien puestos en nuestra ubicación, bien humillados. Eso al margen lo que hemos ya comentado respecto a estas palabras iniciales de Pablo a los romanos, no quiero que ignoréis, no quiere que seamos ignorantes. En segundo lugar, se refiere a un misterio. No quiero que ignoréis este misterio, se refiere a Israel, se refiere al tiempo de los gentiles y después a la salvación o redención del pueblo de Israel. Es un misterio. ¿Qué significa misterio? Es una palabra que lisa y llanamente significa una verdad revelada. Cuando Pablo le decía a los corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿se acuerda? Es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice todos, se está refiriendo a los muertos en Cristo y los creyentes que van a quedar hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Creemos que nosotros somos ese grupo, hermanos. Amén. El Señor viene y no vamos a ver muerte. Esa es nuestra esperanza. Así debemos vivir. No pensando de aquí a 100 años que Cristo va a volver. No, Él puede volver en cualquier momento. Su regreso es inminente. Ahora, ese misterio revelado ahí en los Corintios. Ahora, el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el propósito de no ignorar esto? Nuevamente el mismo punto que le tocaba, ¿no es cierto?, de alguna manera la llaga a los romanos, la arrogancia. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque los romanos estaban cometiendo el error que hasta el día de hoy se mantiene, se proyectó en la historia, de una arrogancia para con el pueblo de Israel. Acuérdense ustedes que el antisemitismo se consolida precisamente en Roma. De Roma viene todo ese odio que se perpetuó al cristianismo a través de la historia de la iglesia. No podemos negarlo. Aunque el odio a Israel viene desde que Israel es el pueblo de Dios. Porque lo mismo que le pasa a usted y me pasa a mí. Desde que usted es creyente, se levantan enemigos, incluyendo los de su casa. De la misma forma el pueblo de Israel, ¿cierto? Desde que es escogido por Dios, nos remontamos allá a Deuteronomio, ¿cierto? Miles de años antes de Cristo, Deuteronomio capítulo 7, ¿se acuerda? Que Dios escoge a este pueblo, Dios lo hace un pueblo santo para él y comienza la odiosidad de todas las naciones en contra de este pueblo. Pero teológicamente hablando se consolida de manera sistemática en Roma. Todo este fermento de Roma, el catolicismo romano siempre fue antisemita. La enseñanza de Agustín, por ejemplo, que puso los pilares de la iglesia de Roma,
era abiertamente antisemita, y muchos otros, Ambrosio, por ejemplo, declaraciones, pero fuertemente antijudías. Y esto trascendió a través de la historia. Una vez hicimos un recuento, ¿se acuerda?, sobre el antisemitismo de Martín Lutero, un área, una faceta que suele no comentarse en medio de la iglesia. Nosotros normalmente, igual que la historia de Chile, se comenta lo más bonito, pero las áreas oscuras, ¿no es cierto?, las oscuridades, las sombras de los héroes, nunca se comenta. Nunca nosotros en el colegio nos enseñaron eso. De la misma forma, en la iglesia no se comentan los errores de Lutero. Era un hombre, como tú y como yo. Cometió muchos errores doctrinales también. Nunca salió de Roma, nunca salió de la iglesia de Roma. Esa es una falacia de que él salió. Él quiso reformar la iglesia desde adentro. Craso error, porque nuestro Señor dice, salid de en medio. Fue un error de Lutero. Fracasó en ese intento. Pero no solamente eso, también mantuvo el antisemitismo hasta el último día de vida, apoyado ciertamente en su teología agustina. Él era un monje agustino antes de conocer el Evangelio. Entonces el antisemitismo se ha proyectado a través de la historia, y Pablo lo señala aquí, diciéndole: no quiero que sean arrogantes. ¿Por qué esa declaración? Porque los romanos pensaban que Israel había sido desechado. Que nosotros los gentiles, es decir, que los creyentes no éramos tan tosudos y tan porfiados como los de Israel. Entonces los desechó porque fueron rebeldes, mataron al Señor. ¿Se acuerda que comentábamos todos esos puntos? Cometieron el famoso deicidio. Entonces es una arrogancia tremenda. Pero Pablo le dice: no quiero que ignoréis esto, para que no seáis arrogantes. A los mismos romanos le dice, y lo citábamos la semana pasada en el capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, le está hablando a los romanos, que no tenga más alto concepto, que dice, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Más adelante estaba acordándome de este pasaje, capítulo 12, versículo 16, mire lo que dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Al parecer, los romanos eran proclives a esta soberbia, esta altivez. Muy de paso, hermanos, pero nosotros vemos estas aristas en nuestra vida, ¿cierto? Tenemos que luchar contra la soberbia. La soberbia es la levadura que mora en nosotros. Nos hemos estado acordando un poco de eso, porque la levadura tiene un significado muy ilustrativo para nosotros. Cuando se aplica levadura a la masa, ¿qué pasa con la masa? Se infla. La levadura es sinónimo de pecado en las Escrituras, es símbolo del pecado. Entonces la levadura infla, nos hace sentir bien en sí mismo. No hay algo peor delante del Señor que nos sintamos bien en nosotros mismos. Es decir, que nosotros nos relajemos a tal punto de recrearnos en nosotros mismos. Es la esencia del pecado. Acuérdense que Satanás así comenzó, sintiéndose hermoso y sintiéndose semejante al Altísimo. Seré igual al Altísimo. Quería destronarlo. Entonces, el apóstol Pablo los trae aquí con lo vamos a decir en una jerga chilena, un cable a tierra. No seáis arrogantes. Este es un misterio que ustedes deben conocer. ¿Cuál será el misterio? Aquí dice, versículo 25, que ha acontecido a Israel. Note usted que no está hablando de Israel espiritual, sino que de Israel, el pueblo de Dios, ¿cierto? Endurecimiento en parte, es un endurecimiento parcial, no es un endurecimiento definitivo. ¿Y por qué esa interpretación? Porque mire lo que dice más adelante. Endurecimiento en parte tiene una cota de tiempo, hasta que haya entrado, ¿quiénes? La plenitud de los gentiles. Entonces, eso tiene consonancia con este tema que hemos abierto obligadamente, que se llama el tiempo de los gentiles. No hay libro que aclare más el tiempo de los gentiles como el libro del profeta Daniel. Muy bien, el profeta Daniel. Allá está Daniel mirándola, ¿ya? Después le preguntan a él. Bien, vamos a Lucas, empezando, hermano, este recorrido con un breve resumen que estamos haciendo. Lucas capítulo número, a ver si usted se acuerda. ¿Sí?
21. ¿Sí? 21. Lucas capítulo número 21, versículo 20. Ahí está, como que uno se invierte ahí. Lucas 21, 20 dice así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Anote eso, importante, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y este versículo es clave, el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada, ¿no es cierto? ¿Por quiénes? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, aquí evidentemente está hablando de un periodo que es llamado la gran tribulación. ¿Ya? ¿Cuántas veces usted ha oído que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Algunos dicen, más mesurados dicen, no, la mitad de la gran tribulación. Otros dicen, no, un pedacito de la gran tribulación. Y otros después, toda la tribulación. Bueno, hay muchas ideas. ¿Cuál es el problema de la interpretación? Mire, yo quiero aclarar, aquí no hay ninguna mala intención de aquellos que creen eso. Pero no podemos negar que hay un problema vital en la interpretación. ¿Cuál es? Haber sacado a Israel de su lugar. Cuando usted saca a Israel de su lugar, las profecías se desordenan. Yo la semana pasada hacía una comparación con los puzzles, ¿se acuerda esos de 1000 piezas? Usted primero no entiende nada, pero cuando va poniendo las piezas que entren suavecita, cada una en su lugar, usted no se va dando ni cuenta cuando está viendo el cuadro. Y se llega a sonreír, mire, ya aquí se está viendo qué es lo que era todo esto. Cuando ponemos a Israel en su lugar y a la iglesia en su lugar, las profecías armonizan. Distinguir los periodos y las escrituras armonizarán por sí solas. La tribulación no fue dada para el pueblo de Dios espiritual, que es la iglesia. Fue entregado este tiempo para Israel. En este trato que Dios va a retomar una vez que la iglesia sea arrebatada. Yo sé que hay muchos hermanos que en la interpretación amilenarista, ¿cierto?, reformada, de hecho cuando ellos se expresan de nosotros, que somos premilenaristas, ¿cierto?, se expresan de una manera muy caricaturesca. Creen que nosotros tenemos la idea de 3 o 4 venidas de Cristo. ¿Ya? No, eso hay que desmitificarlo, hermano. Nosotros creemos en 2 venidas de Cristo, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero ninguno de nosotros puede negar lo que Pablo le señala a los tesalonicenses y a los corintios respecto a un acontecimiento sin precedente en que nosotros seremos traspuestos, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, y no estaremos aquí en la tierra, sino que nos juntaremos en el aire, en las nubes. Ese es un hecho intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Hablábamos del caso de Enoc, el programa de ayer, no sé cuántos lo escucharon. Enoc fue traspuesto, dice la Escritura. Cuando uno lee Hebreo 11, uno ve que Enoc fue traspuesto, caminó con Dios, y esa palabra traspuesto se repite 2 o 3 o 4 veces. Transponer, ¿cierto?, es transportar, es trasladar, ¿cierto?, en cuerpo y alma al cielo. Por eso que hace el énfasis, y nadie más le vio, y desapareció porque le llevó Dios. Es que así será, hermanos. Un día nosotros en qué iremos a estar, pero vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, eso a algunos no les gusta, esa enseñanza, y dice, mire las leceras que creen, ¿cómo pueden creer en tal barbaridad? Pero eso es lo que dice la Escritura. Es mucho más seguro, ¿cierto?, garantizado, que creamos lo que dice a interpretar lo que dice. Entonces, cuando ordenamos las profecías, ¿qué pasa? Israel
ha sido endurecido, entramos nosotros como el pueblo de Dios, espiritual de Dios, ¿cierto? Y una vez que nosotros desaparezcamos de la faz de la tierra en esa transposición o arrebatamiento de la iglesia, Dios retoma su trato ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Entonces ahí hace una armonía completa el libro de Daniel, capítulo 9, cuando habla de las 70 semanas de Daniel. No vamos a entrar en ese punto, pero quiero hacer una introducción para lo que vamos a hablar hoy día. El libro de Daniel es tan claro en ese aspecto porque dice, ¿no es cierto?, que 70 semanas fueron determinadas ¿para quién, hermano? Para Israel. El problema es que algunos creen que Israel es la iglesia, en que Israel es el mismo pueblo de siempre, del pasado, del presente y del futuro. Ese es el gran problema. Y todas las enseñanzas respecto a Israel, los sacrificios, el templo, la abominación desoladora, ¿cierto?, de la que habla el profeta Daniel y que el Señor Jesucristo la menciona en Mateo 24, ¿cierto?, cuando veáis en el lugar santo, es un lenguaje puramente judío, es un lenguaje puramente del culto de Israel, no es de la iglesia. Pero ¿qué han hecho con esas enseñanzas? La han espiritualizado, ¿cierto?, la han alegorizado para incluirlas en la iglesia. Entonces, ese es el problema. El método de interpretación alegórica ha estropeado una secuencia natural que debe ser la manera de concebir todas las profecías. Entonces, las 70 semanas, fíjese que es tan sabio el Señor, las interrumpió en la semana 69. ¿Qué le parece? Hasta la muerte del Mesías habrá 69 semanas. Y queda una semana porque son 70. Y esas 70 semanas las retoma nuestro Señor como contador final una vez que la iglesia sea arrebatada. Bien, entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que el Señor tiene cosas escritas que se van a cumplir. Lucas 21 está hablando de la gran tribulación. ¿Por qué buscamos Lucas? ¿Por qué no Mateo 24? Porque Lucas habla directamente del tiempo de los gentiles. Nos revela algo que Mateo no lo incluye. Esa es la virtud, hermanos, de leer los evangelios sinópticos. Hay unos que dicen una cosa, el otro lo complementa. Le explicaba a una hermana por ahí que tenía sus dudas, cuando dice que el Señor se transfigura, ¿no es cierto?, con sus discípulos. En un pasaje dice, y 6 días después, ¿se acuerdan? Se transfiguró. Pero hay otro pasaje, Lucas, que dice 8 días después. Aparentemente hay una contradicción. Como algunos dicen 6 días, el otro dice 8 días. Entonces la manera del conteo de los días es lo que hace el complemento, ¿ya? Uno cuenta los días a partir de la anunciación de lo que iba a ocurrir, sumándole el día de la transfiguración y el otro no. Ahí están los 2 días sobrantes, pero es una idea, un ejemplo de lo que significa la necesidad de siempre leer los evangelios sinópticos para sacar la interpretación correcta y no sacar falsas doctrinas. Entonces aquí Lucas habla del tiempo de los gentiles, solamente en el cuadro general. Versículo 20, cuando dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa no es una profecía solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que viene desde antes, desde Zacarías inclusive, desde Isaías. Zacarías dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Imagínense ustedes, escrito cientos de años antes, ya el Señor lo está citando como una profecía también para nosotros, pero es una profecía aún no cumplida, aún pendiente. Entonces quiero enfatizar eso. Va a haber un tema bélico ahí en Israel. Y el otro punto que está en el versículo 22, porque estos son días de retribución, es parte de la disciplina que Dios estableció con su pueblo. Israel va a ser salvado, ¿cierto?, en medio de tribulación. Nosotros tenemos el privilegio de ser arrebatados antes del juicio. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Dios nos ha librado de la ira venidera, que es el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías habla de Jacob. Usted y yo no somos Jacob. La iglesia no es Jacob.
Somos la iglesia de Cristo. Entonces termina el versículo 24 diciendo que todo esto ocurrirá hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, ¿cuándo comienza a revelarse, hermanos, este misterio de el tiempo de los gentiles? Yo les decía la semana pasada que es importante siempre considerar que este misterio estuvo oculto en las edades. ¿Se acuerda? Nos acordábamos de este pasaje tremendo de Mateo 11, 25 al 27. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y de los entendidos. Quiero hacer ese preliminar y la revelaste a los niños. Porque hubo un rey de origen caldeo, ¿cierto? Babilónico, llamado, muy bien, Nabucodonosor. Un 7 para el hermano allá. Entonces yo les prometí algo que yo sé que lo han visto en otras oportunidades, que es la famosa imagen de el rey Nabucodonosor en sueño. Mire, quiero que vayamos por favor ahí a Daniel capítulo número 2. Lo invito a abrir el libro de Daniel. Tenemos mucho que comentar en esto, hermanos. Solamente vamos a dar lectura, vamos a centrarnos en algunos pasajes y vamos a comentar. Daniel capítulo 2, versículo 19. Vamos a dar lectura a Daniel 2:19. Dice así: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Primero, hermanos, en el contexto, Nabucodonosor, como dice el versículo 1, en el segundo reinado de en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Comenzó con insomnio, ¿no es cierto? Estaba inquieto su espíritu. ¿Quién permitió todo esto? Dios soberano, Dios soberano. Porque la revelación que hay tras este sueño es tremendo. Revela el tiempo de los gentiles. Los reinos gentiles que van a cumplir un rol profético hasta que el tiempo se cumpla. Muy brevemente, pero este Nabucodonosor, yo tengo apuntado acá, ¿cierto? Que rey de la Babilonia, Babilonia usted sabe que es Irak, ¿ya? Actualmente es Irak. ¿Qué podemos decir de Babilonia? Babilonia, la grande, ¿cierto? La madre de las abominaciones de la tierra. Así tiene la inscripción esta mujer que está expresada ya en Apocalipsis 17 y 18, ¿no es cierto? Cuando nos remontamos al nacimiento de Babel, ahí en el capítulo 11 de Génesis, ¿no es cierto? Aparece un tal Nimrod, poderoso dice, poderoso cazador delante de Dios. Pero ahí no está elogiando a Nimrod, sino que está dando a entender que este hombre se ponía o quería ponerse a la par con Dios, ¿ya? Y fundó esta ciudad, ¿no es cierto?, esta región de Babilonia. Y tenía elementos muy característicos, ¿no es cierto?, que los vemos calcados en el día de hoy. La palabra Babel significa confusión. ¿Por qué? Porque allí fue donde Dios confundió las lenguas. Y lo mismo que tenemos hoy día hay un mar de confusión, hermano. Es como una carbonada, lo voy a decir en chileno, ¿cierto? Una carbonada de religiones y de ideas filosóficas. Nadie entiende nada de lo que está pasando.
Entonces, por ejemplo, muy de paso, acerca de este tema del homeschool, que envié un artículo, después lo leen con tranquilidad, pero hay una plataforma en la internet muy famosa que se está haciendo muy fuerte con el transcurso del tiempo, que se llama TGC. ¿Ya? Ayer hablábamos un poco de eso, de Gospel Coalition o la Coalición por el Evangelio. Entonces yo también leí artículos sobre esto, uno a favor y otro en contra. Al final él no dice cuál es la verdad. Es un mar de confusión. Esa plataforma habla a favor de la homosexualidad y habla en contra de la homosexualidad. El que lee dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Eso es Babilonia. Hoy día hay una enseñanza babilónica. Entonces, esto fue un imperio, hermanos. Fue un imperio tremendo. Y esta Babilonia, esta región de Babilonia, en este contexto del libro de Daniel, era dirigido por un rey conocido como Nabucodonosor el Grande, ¿cierto? Que reinó entre el año 604 y 562 a.C. Él sitió Judá. Acuérdense que el reino estaba dividido, ¿se acuerdan? Judá fue cautivo, ¿no es cierto? Fue llevado cautivo, deportado a Babilonia, a la región de Babilonia. Ahí aparece el protagonismo de estos de estos cuatro, podríamos decir, amigos. Daniel y sus amigos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que cuando llegaron ahí a Babilonia perdieron su identidad hebrea, ¿cierto? Pasó a ser Belsasar, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Les cambiaron el nombre. Y hay algo muy sintomático e interesante comentar, hermanos, pero ellos no se mezclaron con la cultura. No quisieron mezclarse, fieles a su enseñanza. Hoy día diametralmente se enseña lo contrario. Para ser efectivo en el Evangelio debemos tomar la cultura. Hay predicadores que lo dicen abiertamente. No podemos llegar a la sociedad sin la cultura, sin el arte. Entonces es increíble, pero es otro Evangelio. Son otros parámetros. Bien, aquí aparece este Nabucodonosor que invade Judá. Yo quiero que veamos un poquito de historia en esto, solamente referenciales, ¿ya? Si me acompañan a Segundo de Reyes, el libro Segundo de Reyes, capítulo número 24, Segundo de Reyes 24. No pierda el libro de Daniel, esa es la base. Segundo de Reyes 24, aquí tenemos la referencia más precisa respecto a lo que ocurrió. Dice en el versículo 36, capítulo número 24, versículo 1, dice, Segundo de Reyes 24, 1. Estamos en el pasaje, ¿sí? En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me acordé de un hermano antiguo, no sé si te acuerdas, que le costaba decir Nabucodonosor. Entonces cuando tenía que llegar ahí, se detenía un poco porque parece trabalengua, ¿cierto? Bien, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, mire lo que dice, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Bien, nosotros vemos acá, hermanos, la causa de esta invasión. Esta invasión estaba profetizada con anticipación. Todo lo que Dios profetizó se cumplió literalmente. Eso es lo que siempre recordamos, hermanos. Usted no va a encontrar una profecía, ¿cierto?, de la antigüedad que no se haya cumplido de manera literal. Por eso que es tan absurdo, lo voy a decir con todas sus letras, pensar que las profecías, el profeta Daniel o todo lo que nosotros vemos que es futuro aún, se hayan cumplido de manera alegórica, ¿cierto? No, las profecías se cumplen de manera literal. Solamente por mencionar ahí cuando dice Lucas que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nacerá de una virgen.
Esa profecía escrita 700 años antes por el profeta Isaías dice la Virgen concebirá. Esa profecía se cumplió literalmente. Y será llamado Hijo de Dios. Esa profecía se cumplió literalmente. Y este hijo crecerá y tomará el trono de David su padre. Esa profecía no se ha cumplido literalmente. Por eso que creemos que el reinado milenial es una profecía aún futura. Nunca olvide eso, hermanos. De la misma forma, el Señor prometió la destrucción de Judá por los pecados de Manasés. Si queremos buscar un poquito como referencia, miren lo que hacía Manasés, que es tremendo. Yo les decía una vez que usted lee el libro de Reyes y usted descubre el buen rey al mal rey respecto a un común denominador, la idolatría, el paganismo, el sincretismo, el pragmatismo, lo mismo que ocurre hoy día en la iglesia de Cristo o en la llamada iglesia de Cristo. Se repiten los mismos elementos. Es decir, la iglesia está cometiendo los mismos errores de Israel. Miren lo que dice 2 Reyes 21:1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, que su padre Ezequías había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Imagínense el rey de Israel, el rey de Judá en este caso. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, los astros, imagínense, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 6, y pasó a su hijo por fuego, o sea, lo entregó en ofrenda ¿a quién? A Moloc, al dios Moloc, ahí en el valle de Hinón, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, note usted, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los introdujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Versículo 12, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Qué dramático. Quise leer todo esto un poco extenso, pero para que entendamos cuál fue la razón de la deportación y de la invasión de Nabucodonosor, de los caldeos, de todos estos pueblos que Dios permitió que se levantaran contra Judá y Jerusalén. Los moabitas aparecen por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Dios no perdona, ahora se nos hace más claro lo que leíamos en Romanos, no perdona toda la inconsistencia de Israel y lo castiga duramente. Es que uno no logra entender cómo puede ser esto, hermano. Y ahí uno paralelamente dice, claro, Dios se mantiene fiel a este pueblo por amor a su nombre, por amor a sus promesas, porque Él no puede negarse a sí mismo.
El Señor es fiel para con su pueblo y va a restaurar a este pueblo porque Él prometió darle redención. Pero a juzgar por nuestro corazón y por conceptos de justicia, este pueblo merecía ser destruido para nunca más tener tal privilegio. Pero esa es la gracia de Dios. Acuérdense que Israel va a ser salvo por gracia, igual que tú, igual que yo. ¿Qué solamente quiero resaltar acá? Este es un rey, el rey de Judá, rey de ahí en la casa de Dios, en Jerusalén. Entonces, hace todos estos ídolos inmundos, ¿cierto? Levanta estas estatuas de acera, que era el antiguo culto babilónico. ¿Qué le parece? El culto de la madre y del hijo. El culto misterio, la religión misterio, se basa sobre la madre y el hijo, que es la antítesis al misterio de la piedad, que es el padre y el hijo. Pero ¿le suena muy conocidísimo esto? Que tiene otro nombre hoy día. Se llama catolicismo romano. Es el antiguo culto babilónico. Entonces aquí vemos las causas de esto. Yo quería aclarar solamente este punto para darle el contexto a lo que significa la deportación a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados allá? Por ordenanza de Dios, por el cumplimiento de las profecías. Eso es lo que estaba predicho y eso es lo que ocurrió. Pero solamente como referencia en el versículo 13 dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. El cordel es un concepto de medida, en donde Dios manifiesta su paciencia, pero con un límite de tiempo. Lento para la ira, grande misericordia. Es decir, el Señor ha manifestado paciencia para con este pueblo, manifestó paciencia, pero eso también tenía una medida. Y le llama el cordel de Samaria, porque acuérdense ustedes que de la misma forma el Señor destruyó, ¿cierto?, el reino del norte. Permitió la destrucción del reino del norte, Israel, ¿cierto?, cuya capital, ¿cuál era? Samaria. Y no solamente habla de un cordel, que habla de una cota, ¿cierto?, de un límite, ¿cierto?, de una medida, a eso se refiere el cordel, sino que también habla de la plomada, aquí en el versículo 13, la plomada de la casa de Acab. La plomada es un concepto, hermanos, de la rectitud de Dios. Usted sabe que la plomada es usada para construcción. Usted cuando no tiene referencia de medida, usted tiene una plomada, ¿cierto? Y puede medir si una pared o un poste está derecho o está chueco. Es lo que se conoce como la plomada divina. La palabra de Dios es nuestra plomada. Usted presenta esa plomada y usted ve si está derecho o chueco. El rey Acab, usted sabe, un personaje siniestro. Nos acordábamos de él el domingo pasado porque fue él quien encarceló al verdadero profeta de Dios, Micaías. ¿Y sabe por qué? Porque le profetizaba mal. O sea, si hoy día existiera Acab, estaríamos todos presos acá. Claro, porque nosotros lo que estamos anunciando, sin ser altivos, hermanos, pero lo que viene es el juicio de Dios. Aquí nada de avivamiento. El avivamiento no es verdad. Es un engaño final. Entonces estaríamos todos presos. Y lo encarcelaron. El profeta Micaías advirtió, si ustedes hacen esto, va a haber mortandad, va a haber sangre. No, métanlo a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel, por orden del rey Acab. Y ahí aparece paralelamente el rey Josafat, ¿usted se acuerda? Rey del norte, Acab, rey del sur, Josafat, y Josafat se quedó calladito. O sea, el que calla otorga, cómplice del error de Acab. Y lo peor de todo es que Acab hacía la voluntad ¿de quién? De su mujer, la bruja esa, ¿cierto? Con justa razón, realmente era una bruja, la mujer llamada Jezabel. ¿Se acuerda cuando la viña de Nabot? Pero maquiavélica la mujer, terrible. Y ahí Acab se escondía debajo de las polleras de su mujer. Bueno, hermanos, este es el contexto dramático, que podríamos decir desolador, de un pueblo que es el primogénito de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces ahí uno dice, qué grandeza el amor de Dios, ¿cierto? Qué grandeza la gracia de Dios, qué grandeza la misericordia de Dios. Manasés hizo todo lo contrario de lo que decía la ley, de lo que le decía la palabra de Dios. No se libró Israel de la disciplina,
pero Israel va a ser salvo por la pura misericordia de Dios. Volvamos allá. Esta imagen yo creo que la vamos a ver más de una reunión, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces Daniel presenta esta realidad de la deportación. Son llevados a la región de Babilonia. Y ahí estaba este rey de la dinastía caldea, Nabucodonosor, que invade Judá, donde se revelan los pecados de Manasés. Y en medio de esta realidad, el Señor permite inquietar con sueños a este hombre, este rey llamado Nabucodonosor. Pero lo curioso de esto, que los versículos siguientes, volvamos a Daniel 2, ¿cierto? Es que hace llamar a los sabios. Por eso que yo le decía, no olvide Mateo 11, 25 al 27. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y los entendidos. Todos los reyes tenían, comillas, sabios y entendidos. Fíjese lo que dice acá, en el versículo, en el capítulo número 2, cuando Nabucodonosor se perturba, ¿cierto? Con su sueño, no podía dormir. Y dice en el versículo 2, hizo llamar el rey ¿a quiénes? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Habla de magos. ¿Se acuerdan los que fueron a ver dónde estaba el Mesías? Eran magos de Oriente. ¿Judíos? No, gentiles. Nunca me olvido de esa instrucción que escuché una vez, por primera vez, ¿cierto? En esa ocasión, en que se relacionaban estos magos con la deportación a Babilonia. Es decir, estos gentiles, sabios, mago no significa alguien que hace magia o cosas oscuras, sino que observan las profecías. Pero estos magos que fueron a buscar a Jesús, fueron aquellos que de alguna manera fructificaron en la predicación y el testimonio de Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Daniel, ¿cierto? En el nombre, ¿no es cierto?, babilónico. O sea, él dio testimonio de su fe. Nunca nos olvidemos de que Daniel, por un puesto tan importante que tenía, ¿cierto?, y prestigio en el reinado, cuando se prohibió orar a otro Dios, ¿qué es lo que hizo él? Abrió la ventana y oró igual, aún sabiendo lo que significaba. Lo mandaron al foso de los leones. Y el rey Darío, que le amaba, ¿cierto?, no cabe duda que le tenía un aprecio, que eso es parte de la soberanía de Dios, ¿ya? El Señor a veces pone gracia en personas que no son cristianas, hermano, para beneficio tuyo y mío. Eso lo hace el soberano. Lo tiene que mandar por decreto de sí mismo, lo tiene que enviar al foso de los leones, pero el Señor fue fiel con Daniel y lo libra de los leones hambrientos, porque cierra el hocico de los leones. Leones hambrientos. Y Darío al otro día lo único que quería era ir a ver a su amigo, y Daniel estaba intacto, ileso. Entonces dejó un fiel testimonio en Babilonia. Nunca se mezcló con la cultura. Nunca adoptó las tradiciones y el paganismo para, comillas, evangelizar. Entonces estos magos recibieron la fe, tanto así que las profecías las observaron a tal punto que llegan ahí a Jerusalén. ¿Dónde está el rey anunciado? Y no eran tres, era una multitud, por varias razones. Tanto así que el rey tuvo que salir. Por 3 pelagatos, como decimos en Chile, el rey no sale del palacio. Había un alboroto en Jerusalén, dice. ¿Qué pasa? Había una comitiva de camellos, tuvo que salir el rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y ahí comienza el empadronamiento, ¿se acuerda? El rey Herodes el Grande comienza el empadronamiento para matar a todos los bebés, pero era el Hijo de Dios que había nacido. Entonces, ahí aparece este concepto de magos. Magos no en el sentido negativo, sino que aquellos que observan las profecías. Lo mismo acá astrólogos, los que observaban también los astros. Habla de encantadores, sin duda, brujos.
O sea, tenía una gama de personas sabias y entendidas el rey Nabucodonosor. Y también menciona a los caldeos, que como lo señala con mucho argumento el hermano Evis Carballosa, aquí no se refiere a una dinastía, a una raza de caldeos, sino que era un tipo de sabios también, se le llamaba caldeos, ¿ya? Porque también existe la raza de los caldeos. De hecho, Nabucodonosor era de la dinastía caldea. Pero aquí caldeo se aplica, según nuestro hermano, a un concepto de sabios también. Pero ninguno de ellos, hermanos, pudo saber el sueño, ni menos interpretar el sueño. Miren, el tiempo se nos fue, pero quiero comentar ese punto nomás. El rey no les contó el sueño, dice que se me olvidó. Entonces yo no quisiera estar en el calzado de ninguno de ellos, y le dice, cuéntenme el sueño y la interpretación. Y vienen los caldeos y le dicen, bueno, rey, cuéntanos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. No te estoy diciendo que se me olvidó, ¿cierto? Y no contó el sueño, y muy de paso, que lo vamos a comentar en detalle ya la próxima semana para ver esta imagen, ocurre que el rey dice, si no me revelan el sueño y la interpretación, ustedes están muertos. Y emite un decreto, ¿cierto? Un edicto real para matar a toda esta cáfila, ¿no es cierto?, de sabios y entendidos. Y ahí Daniel interviene, evidentemente por el Espíritu de Dios, y pide al Señor sabiduría, y el Señor le revela el sueño y le revela la interpretación. ¿Y de qué habla el sueño y la interpretación? Del tiempo de los gentiles, donde estás tú y estoy yo. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es tan clara y precisa. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos permite deleitarnos en ella como niños de pecho, dependientes, incompetentes, que necesitamos ser alimentados. Ya lo decía nuestro hermano al comienzo, como aquellos bebés que esperan la comida de su madre, con ansia. Así también nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque cada vez se va haciendo más nítida y nos llena de confianza en que las profecías se cumplirán, una tras otra, porque tú lo has dicho, porque los profetas lo han anunciado, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por habernos incluido en este plan de salvación. Nosotros los gentiles, los que no somos parte de tu pueblo amado, que es Israel, hemos alcanzado salvación, porque en tus planes no solamente estaba salvar a tu pueblo Israel, sino que a través de ellos todas las familias de la tierra. Gracias, Padre, por habernos incluido y habernos conocido para salvación. Oramos para que tu Santo Espíritu nos llene de inquietud para seguir leyendo tu palabra, que es un manantial inagotable, que nos enriquece y nos hace crecer. Oramos por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, nuestras familias, oramos por nuestros jóvenes, oramos por los que están enfermos, por los que están debilitados, por nuestros hermanos a la distancia en Temuco, Yungay, Uruguay, nuestros hermanos que conocemos, nuestra hermana Valesca en Melipilla, su familia, nuestro hermano Henry Tamayo, lo encomendamos en tu gracia, los hermanos de Sunchales y tantos otros que no conocemos, pero ahí los vemos, conectados fielmente a la sintonía de la radio. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos has dado. Concédenos un regreso a casa y un sueño reparador para mañana iniciar una nueva jornada en este mundo. Te lo suplicamos, Señor, en el dulce y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.